Me sumo aquí al living porque Vení, porque ya están los arquitectos. la charla comenzó atrás de cámara y sigue, la verdad qué que lindo. estamos muy contentos. ¿Cómo les de va? Muy buenas recibir tardes. a Enrique Sani y a Javier Correa, ellos son arquitectos. Además el hombre fotógrafo, bueno, tiene una vasta trayectoria aquí en Córdoba, muchos también lo conocen por eso. Y los convocamos hoy porque, bueno, nos enteramos que hace muy poquito han sido distinguidos justamente por el trabajo que han hecho ustedes allí en la primera etapa de lo que es la restauración de la iglesia de los Capuchinos. Un reconocimiento internacional y que viene un poco también, me imagino, a ustedes que han trabajado en eso, a sentirse más reconfortados, ¿no? Con una tarea que, me imagino, no habrá sido sencilla, encarar un laburo así con una iglesia icónica de Córdoba que ya está próxima a cumplir tiene más de 90 años, sí, ¿no? Es del 26, ¿puede ser? El 26 se empezó a hacer y todavía no se terminó. Mirá vos. Es un detalle. Parece la Sagrada Familia. Exactamente, es una iglesia, ahí estamos viendo imágenes. Bueno, es una iglesia inconclusa. Inconclusa. Comencemos con el trabajo que ustedes han realizado y para el que fueron convocados en la iglesia allí de los Capuchinos. Bueno, esto empezó cuando los frailes se empezaron a preocupar mucho porque algunos ornamentos, cornisas y detalles empezaron a sufrir el deterioro y algunos se cayó al vacío. Entonces eso, los frailes se preocuparon mucho y bueno, nos convocaron para que planteáramos de qué forma se podía empezar porque no había recursos económicos. Es ahí donde surge la idea de las etapas, ¿no? Pero primero hay que hacer una investigación, un diagnóstico del estado en situación. Entonces, primero se estuvo un año investigando historiográficamente todo lo que es las patologías, donde Enrique es un experto en eso. Y bueno, una vez que tuvimos ya el diagnóstico, los criterios generales de intervención, empezamos la obra, que se empezó a la vez la fachada se dividió en etapas, una torre, primero la baja, luego el frontis y luego la alta. Y bueno, así es como que hemos concluido el año pasado la etapa de la fachada y las dos torres y ahora estamos en la fachada a la vuelta del Buen Pastor. Para que nos ubiquemos un poquito el estilo de la iglesia de los Capuchinos, ¿cómo la podemos enmarcar dentro de la historia del arte? Los Capuchinos es una iglesia neogótica con algunos elementos de barroco y esto es propio de una época porque hacia principios, las primeras décadas del siglo XX, se dio un movimiento que se llamaron los revivals, que era recrear estilos históricos, entre ellos el gótico, por eso es neogótico, no es gótica la iglesia, pero los revivals incluían mezclas de estilos también. Tiene más decoración de lo que suele tener un gótico. El gótico era un estilo muy austero, el gótico puro. Los capuchinos no tienen mucha decoración. ¿Eso complicaba a la hora de tener que pensar el proceso de restauración? Digo, uno tiene la imagen de los capuchinos y la cantidad de esculturas y representaciones que uno ve ya en la fachada o en las torres, ¿no? Sí, complicaba y no, porque lo interesante de los capuchinos que ha sido como armada como una especie de rompecabezas. Es una estructura de hormigón armado y luego con los moldes de yeso de aquella época hicieron los distintos elementos que la componen y son repetitivos. Todo es repetitivo. Ajá. Hay todo un catálogo. Como una fórmula que se repite. No, es un molde, como si dijera, es un rompecabezas que se repiten los frisos. Lo único distintivo son las esculturas, que son individuales, hechas por un escultor, Ramaciotti, que hizo impresionante la cantidad de obras que hizo a principios del siglo acá en Córdoba. Y luego, bueno, por ejemplo, las gárgolas, que ninguna es igual a otra. ¿Y por qué quedó inconclusa? Quedó inconclusa por razones económicas. Se empezó en 1926, pero en un momento de apogeo económico del país, ¿no es cierto? Y después Ferrari, que es el autor, que es un genio, un italiano que vino aquí a Argentina, un arquitecto y artista, bueno, lo convenció al superior de los capuchinos en hacer este monumento, pero quizás no midió la magnitud económica que significaba eso. Bueno, se bendijo inconclusa a los 6 años y continuamos nosotros ahora en la...
¿Cuál Sí, sería sí, la el parte que proceso. no se terminó? ¿Es La del lado torreta? más que da internamente. Ah. El corazón de manzana, lo que ustedes no ven. Ah, y algunos detalles de ventanitas que ustedes ven en la parte de la cubierta de techo. Ajá. Ven las ventanitas esas, están incompletas. Y otros detalles que hay que observarlos con un poco de detenimiento. Ahora, ya Sí. teniendo esta información, Ya vamos a ir lo voy a mirar de todos otra ahí. forma. Vamos a ver claro. otra Es manera. para aclarar, Fernanda, Sí. perdón, que mucha gente cree que el hecho de que las dos torres sean Eso. distintas es porque una está inconclusa, y no es así, es el proyecto original El de diseño. Ferrari. Sí. Está en Ferrari lo que quiso hacer, como pasó en muchas otras iglesias, es representar en una torre el ascenso a lo divino y la otra lo terrenal. Por eso una torre tiene aguja y es alta. Ahí lo vemos, Elena. Y está la imagen ahí. Ahí está. Y la otra torre, la que está corta, trunca sin el pináculo, sin la aguja. Es lo terrenal. Es la el terrenal. hombre, representa al hombre, uno a Dios y al otro. ¿Qué patología encontraste cuando tuviste que enfrentarte a este proyecto? ¿Qué es lo que le estaba pasando a los capuchinos que se estaba deteriorando o estaba con problemas así de inicios? Eran derivados generalmente de falta de mantenimiento, ¿no es cierto? Y a raíz de eso tenía problemas de humedades, todo lo que es la capa pictórica que tenía estaba degradada por acción del intemperismo, vegetación invasiva. Encontramos sí algún problema patológico, que hicimos un estudio muy profundo de la cuestión estructural de la iglesia. Como decía recién Javier, es una estructura de hormigón armado. Y bueno, por el tipo de construcción que tenía y por la falta de mantenimiento también y por la antigüedad que tiene, encontramos mucha corrosión en los hierros de la estructura. Nosotros hicimos un trabajo de refuerzo estructural en las torres. Básicamente eso fue lo principal, me parece. Problemas de humedades, degradación en las tapas de las cornisas, Y eso cosas así. es la acumulación del paso del tiempo, porque cuando se hicieron estas iglesias no había, casi la contaminación era mínima. Claro. En cambio ahora cada vez avanza más, entonces el deterioro, el moho, Imagino que no todo. había mejor tampoco los métodos de aislación que puede haber ahora, ante Claro, la por lluvia y Exactamente. cosas por el estilo. Por eso ¿no? se va mejorando siempre. Claro. Igualmente se respeta la autenticidad del monumento, ¿no? Usando materiales, digamos, actuales, contemporáneos, pero no alterando la imagen y la composición, ¿no? Es Claro, en un ese ida y vuelta, sentido ¿no? hay muchas cartas internacionales de restauro. Las cartas de restauro internacionales empiezan con la Carta de Atenas en 1931, la Carta de Venecia del 64, hay, no iba a decir cientos, no sé si son cientos, pero decenas de cartas de recomendaciones y que estipulan más o menos protocolos o criterios de intervención recomendables en un edificio de valor patrimonial. Y en las cartas internacionales está admitido el uso de materiales nuevos en monumentos históricos, siempre y cuando sean de comprobada eficacia y no alteren el sustrato existente, digamos. Y siempre que pasa con estas restauraciones, o no siempre, pero en muchos casos se despiertan polémicas también, ¿no? Y la de los capuchinos no estuvo exenta de eso, incluso también intervino en un momento la municipalidad acerca de los criterios que se estaba trabajando. Bueno, ¿cómo se resolvió eso y a ustedes que estaban a cargo del proyecto, cómo los impactó ese momento? Bueno, lo que pasa, como les expliqué, es una obra que ha sido hecha en etapas. Entonces, la primera época de Ferrari, los principios, él usó una manera de construir y de aplicar los colores en los bloques, toda la parte de premoldeados, ¿no? Luego continuaron haciéndola, elevando las torres y revistiéndola con otra forma constructiva, entonces, y con otra aplicación de color, con otra manera, con pinceles. Entonces lo difícil fue armonizar esto para que quedara homogénea la lectura y bueno, ahí fue una cuestión de saturación de color, porque los colores eran indiscutibles, eso no estaba en discusión. La discusión era porque al principio se discutía también, ¿y estos colores de dónde salían? Claro, porque y estaban en los rincones más recordemos la oscuros. paleta de colores. La paleta estaba, eso ¿Cuál está es el clarísima. dominante ahí? No, son el rojo, el negro, El amarillo. el ocre amarillo, el verde, son a base de ferrite, que son colores minerales de la tierra, en definitiva. Vos vas a la ferretería y le pedís ferrite y te dan las bolsitas de
ferrites extraídos de la tierra. Entonces, bueno, después la discusión fue la intensidad. Como en algunos lugares estaban más intensos que otros, porque se hizo en otra época, bueno, fue armonizar la intensidad de los colores. Pero bueno, el color identifica a los capuchinos, pasa que antes vivíamos en blanco y negro. Claro. Eso es Claro. cierto. El registro. En la época de la colonia, el mundo vivía en colores, pero nosotros los registros son blanco y negro. Bueno, y Entonces, también el paso no teníamos antecedentes. Claro, y el paso del tiempo también, porque Claro, va nosotros veíamos atenuando el los color ya colores. gastado que... Por supuesto, eso Claro, ni están hablar, deslavados. eso ni Claro. hablar, entonces no Lo que es tenemos... importante, me parece que hay dos cosas que son importantes de aclarar. Por un lado, Ferrari, como comentaba recién Javier, era arquitecto, pero también era pintor, era artista plástico. Ferrari concibió los capuchinos como una explosión de color, que es una cosa atípica en las iglesias. No encontrás otra Claro. iglesia con el colorido, con la variedad cromática de los capuchinos. Claro. Y el otro punto que hay que aclarar, nosotros ahí hicimos, que es lo que corresponde dentro de un protocolo de patrimonio, hicimos lo que se llama la valoración del bien. ¿Qué quiere decir la valoración? Un edificio de valor patrimonial, o cualquier documento patrimonial, no necesariamente constructivo, puede tener valores por una causa y no por otra. Yo te voy a poner un ejemplo para que se entienda más fácil. En la ciudad de San Luis, en el centro, al lado de la catedral, hay una casita que es, sin ser peyorativo, es una tapera. Son 4 paredes. En ese lugar, en esa tapera, se encontró el general San Martín con el coronel Pringles, máximo prócer de Claro. Montano, para terminar de ultimar detalles para el cruce de los Andes. Entonces, se conserva hoy esa construcción. No tiene valor estilístico, no tiene valor arquitectónico, tiene valor histórico. Simbólico o histórico. Claro. Hay construcciones que tienen valor como hito, como símbolo, no sé, el obelisco. Por ejemplo. En los capuchinos, cuando hacemos la valoración, no necesariamente un edificio tiene que tener todos los valores. Es función del estudio previo determinar qué valor tiene el edificio y ver cómo se lo va a exaltar o cómo se lo va a restaurar. Ferrari concibió los capuchinos con color. Y no podía ser de otro modo porque era pintor aparte de arquitecto. Entonces, siempre nosotros lo que hemos intentado cuando armamos los criterios de intervención, cuando fijamos los criterios de intervención, fue ver, mantener la integralidad de este monumento, o de este edificio, que si bien fue construido a lo largo de décadas, siempre mantuvo un espíritu que fue el del color. Por eso era necesario devolverle. Nosotros decíamos en la presentación que se hizo ante la Comisión Nacional de Monumentos, también se ha hecho la presentación porque se ha pedido ahora la declaratoria de Monumento Histórico Nacional. Ah, mirá qué bueno. Y decíamos ahí como corolario, los capuchinos sin color no son los capuchinos. Claro. Bueno, y me parece también ese es el mérito por el cual recibió esta distinción a Claro. nivel internacional, ¿no? Sí, que en realidad la distinción es a nivel nacional, lo que Ajá. pasa que la conforma el Centro Internacional de Conservación del Patrimonio, Claro. CICOP, y los miembros del CICOP y miembros que eran los del jurado, ¿no es cierto?, eran también, o son, digamos, funcionarios del ICOMOS, del UNESCO, que son, por supuesto, entidades internacionales, ¿no? Claro. Esta FADEA, que era la Federación de Arquitectos, y la Sociedad Central de Arquitectos. Y realmente ellos valoraron cómo es que se descubrió, digamos, este Se semejante redescubrió. monumento en pleno centro de la ciudad Tal en el cual. año Se encendió. 2017. Claro. Hermoso. Y, Una cosa de decir, pero ¿cómo si estaba ahí no lo veía? Claro. exacto. Eso pasa muchas veces, ¿no? Bueno, antes de despedirles, de agradecerles la visita, yo pienso en la mano de obra que se utilizó para llevar adelante esa construcción y la mano de obra que ustedes tuvieron que también tener para poder llevar Que adelante seguimos, ¿no? y que siguen. ¿Cómo fue ir eligiendo las personas adecuadas para llevar adelante esto que me imagino que no es lo mismo que levantar sin desmerecer ningún trabajo ni de un maestro de obra, de un albañil o de un pintor para poder hacer esta tarea? ¿Cómo fue Bueno, eso? lo primero que se hace en la obra de restauración es conformar un equipo interdisciplinario. Eso significa que las distintas disciplinas son necesarias. Lo primero, por ejemplo, los biólogos,
que vos decís, Biólogos. ¿Biólogos? ¿Para qué? Sí, ¿para qué? ¿Para qué puede ser un biólogo? Porque extrajeron las muestras de todos los vegetales, musgos, Vegetación líquenes, invasiva de la facha. parásitos, Hongos. todos que están, digamos, Incrustados. antes que limpiar. Claro. Entonces eso, investiga sobre eso, luego están los ingenieros, patología, artistas, digamos, Ingeniero artesanos, agrónomo, para vitralistas, ver los herbicidas que se iban a usar. de todo. Y bueno, y el equipo, nosotros hace 20 años que estamos en esto, entonces como que nuestros operarios ya son artesanos, también restauradores, obviamente, ¿no? De Bueno. todos modos, el equipo de operarios, ya Sí. propiamente, fuera de los profesionales, no es en estas obras no es un equipo tan numeroso. Ah, no, por supuesto. No es una empresa constructora. Claro, que una va a- cuadrilla No, de... ya Claro, se hace claro. Pepe. Yo no ¿cómo sé, es? pero serán ¿Eh? 10 operarios. Sí, Porque hay gente especializada. claro, Bueno, exactamente, y son no es idas y masiva. vueltas, entonces... Claro. Lo que voy a aprovechar aquí a comprometerlos ahora que continúan los trabajos, que podamos ir con un equipo nuestro. Tenemos un programa que se llama Bitácora Urbana, que da cuenta de la historia urbanística de Córdoba, y los podemos acompañar en un día de trabajo justamente allí en la iglesia de los Capuchinos, porque atrae, enamora, y con esto que nos cuentan ustedes, uno va teniendo otra mirada acerca de este edificio, que realmente es un símbolo de Córdoba, en la zona que está enclavada, y como bien decías, recién vamos por la primera etapa, ¿no? Y de paso aprovecho y quieren hacer las visitas guiadas, la gente los invitamos a que vayan, hay un circuito de visita guiada que ¿Qué días? subís Ajá. hasta la ¿Hasta la torre. torreta? Hasta Ajá, la ok. torre. Hasta la torre baja, obviamente, Sí, a sí. 40 metros por escalera, son 200 escalones. Y La hay vista que hay desde arriba dos es horarios increíble. de mañana y 2 horarios de tarde. Bueno, vamos Excelente. a ir para poder subir ahí, porque imaginen la visión de esta nueva No, Córdoba de no. hoy debe ser... La gente se queda en lo que sí, vienen muchos de afuera, de países. Claro que sí. todo Bueno, el mundo, Enrique, Javier, felicitarlos por el trabajo que están haciendo. La verdad que nos pone muy contentos que pasen estas cosas, que estén los arquitectos justamente de la Universidad Nacional de Córdoba en esta historia, y que vamos a estar acompañándolos. Cuenten Muchísimas con gracias. nosotros, porque esto de redescubrirla justamente a los capuchinos, inclusive esto que decías de las gárgolas, a mí me produce mucha atracción. Sí. Me decía que las gárgolas acá no funcionan como un lugar para desagotar, sino que Exactamente, tiene es decorativo. Son decorativas, Ahora, simplemente. el gótico, el neogótico sin gárgola no es... No es neogótico no, tampoco. Es un lo tiene que elemento tener. muy importante. La última, ¿cuántas esculturas hay entre los atlantes, los apóstoles? ¿Les tienen medido ese número? No, pero cerca de 50 hay, sí. Cerca de 50. Siguen estando haciendo fuerza, no se cansan nunca esos, ¿no? Claro. Y lo van a ver a Berlusconi también ahí. ¿Cómo Berlusconi? No, no Berlusconi, No el premier italiano. no, el primer italiano no, se me fue el nombre de la época nazi de Hitler. Ah, no, Mussolini. Mussolini. ¿Está Mussolini? Está Mussolini. ¿Representado ahí? Como un Atlante más, sosteniendo la iglesia, porque la época que se construyó la iglesia fue en la época El del Duce. gobierno del Duce. Así es. Bueno, eso ya Cuánta historia, merita para que vayamos a Claro. tomar Claro. esa imagen que seguramente cómo nos conecta con otro Sí, episodio sí. de la El historia. gato y el ratón está también. El gato y el ratón. Toda la iglesia está llena de gatos y ratones, Escultura, aparte de los ¿no? verdaderos, en escultura. Bueno. Y eso tampoco se veía antes. Bueno, Qué Tiene hermoso. muchos misterios. tiene muchos Ya misterios. está, hay que visitarla. Sí, 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 y me sí. imagino que habrá anécdotas también que le habrán Sí, pasado de cosas que infinidad. descubrieron que ustedes de forma Infinidad. ni se imaginaban. Bueno, sí. felicitaciones, Bueno, muchas los gracias. esperamos la próxima y vamos a ir nosotros entonces ahora, ustedes vinieron acá a Ciudad U y vamos a ir nosotros entonces a la iglesia de los capuchinos. Va a ser un Muchas gusto. gracias. Cuenten Un con el placer. apoyo del programa y del canal Claro. porque nos encantan estas historias. Me parece Claro. que empezar a contar estas cosas de Córdoba hace también entender un poquito más lo que tiene que ver con nuestro patrimonio y lo que tiene que ver con todo lo que es el acervo social, ¿no? Forma parte de eso. Dale, Seguro muchas que gracias. sí. ¿eh? Seguro que Bueno, muchas gracias a ustedes Muy por la amable, visita. Felicitaciones de nuevo. Me voy a ir a los capuchinos a la tarde porque ahora ¿Cómo quiero no, encontrar todo Claro. eso que acaban de A contarnos. prepararse hoy, para ¿eh? los 200 escalones. A la visita esa ahí Sí. de mañana, ¿eh? Sí, sí, sí. Las Bueno, mujeres sin tacos. sin tacos, Por sí, no, eso supuesto. está ¿Es escalera descartado. es tipo caracol? Caracol, Claro, sí, imagínate. Imposible. Primera pausa en Ciudad U. Ya Ahí volvemos. venimos.